Listo, entonces, pues vamos a empezar la práctica del día 2. Si recuerdan, acá tenemos las celdas que tienen dos tipos, tipo código o tipo texto. Entonces vamos a poner el respectivo título, día 2, y voy a pegar por acá las referencias que tenemos para el día 2. Igualmente la van a ver cuando me suba al GitHub, donde pueden revisar. Y bien, entonces tenemos la text, que si lo abrieron es un repositorio de una escuela, y el cuaderno de Qiskit, que es básicamente como la guía que ellos tienen. Hoy también veremos algo de Qiskit, pues al final, y trabajaremos lo que son las matrices, pues básicamente cómo llevamos al computador lo que acabamos de ver de matrices. Entonces vamos a empezar importando a NumPy, y lo importamos como np, ese que es apodo, esa referencia que nos va a llevar a NumPy, np, ejecutamos y empecemos con, ah, voy a también a cargar algo más, pero todavía no lo hago. Entonces, listo, abrir aportes de matrices, ¿qué vamos a ver de matrices? Entonces, definamos una matriz A, que eran los operadores que veíamos, y la manera que lo vamos a hacer es utilizando nuevamente el np, la función de NumPy, que es array. Entonces, esto va a recibir lo siguiente. Para que sea un vector, pues escribimos algo tipo 1, 2, 3. Y eso nos arroja un vector. Pero para que sea una matriz, tengo que meterle como un conjunto de vectores. Al final eso es una matriz. Entonces, digamos que el primer vector es 1, 2, 3. El segundo vector es 4, 5, 6. Y el último es 7, 8, 9, por ejemplo. Ahora, esto es un conjunto de vectores, entonces tengo que ponerlo como una lista completa. Tengo que ponerle paréntesis cuadrados. Ahora es como un conjunto que tiene conjunticos que son vectores. Y me genera la matriz. Así de sencillo, yo voy a poder crear una matriz en Python usando esta función de NumPy. Ahora, hay algo que quiero hacer y es que esta forma de visualizar puede ser un poco maluca, porque aparecen esos paréntesis. Entonces, para que se vea bonito, solo para algo visual, voy a importar una función de una librería llamada SymPy. Entonces, de SymPy voy a importar una función que se llama matrix. Y esa función me va a permitir imprimir de forma bonita. Vamos a ver cómo. Entonces voy a poner acá un comando que se llama display, que es como imprimir, pero imprimir cosas bonitas. Y matrix A. Entonces aquí se ve que me lo imprime en la pantalla de una manera bonita. Entonces por eso voy a utilizar esta función matrix. En particular vamos a crear una función que se llame ver o view. Entonces para ver una matriz A, por ejemplo, y vamos a darle display, es decir, lo mismo que acabamos de escribir. Matrix, y listo. Le podemos agregar otra cosita, pero bueno, dejémoslo así. Entonces, ¿qué me hace la función view? La función view me va a imprimir en pantalla la matriz bonita. Perfecto. Entonces, ahora sí, pues definamos más matrices. La matriz A la habíamos definido como esta. Definamos una matriz B, array. Entonces aquí tengo que meter otro conjunto. Vamos a decir que creamos la matriz, mm, llamémosle I, para que sea la matriz de identidad. Entonces la matriz de identidad, recordemos que tenía 1, 0, 0, tenía después el 0, 1, 0, pues si es una matriz de identidad en 3 por 3 dimensiones.
0, 0, 1. Y al final, muy importante, no, aquí le estoy metiendo como tres listas, tres vectorcitos. Tengo que encapsularlos todos en una sola grande. Entonces coloco paréntesis cuadrados en ambos extremos. Ahora, si le doy a View, que fue la función que creamos, y me va a mostrar la matriz identidad. Entonces, vamos a hacer unas cosas bastante interesantes que son, vamos a multiplicar matrices. Entonces, ¿cuánto da A por I? A por I. ¿Cuánto da, por ejemplo, I por A o A por A? No sé, podemos multiplicar varias. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a darle a ver la matriz A por I. Vamos a ver qué ocurre. Ah, y también veamos aquí la matriz, para que queden ambas. Veamos la matriz A. Entonces, la matriz A es la de arriba, la matriz B es, pues la matriz I es la identidad. Vamos a multiplicar las dos y ver qué nos da. Entonces, le damos aquí al el símbolo asterisco y miremos qué ocurre. Eso no es exactamente una multiplicación de matrices, porque si fuera la multiplicación de matrices, cualquier matriz multiplicada por la identidad me tiene que dar ella misma. Y la matriz A es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. Y cuando la multipliqué por la identidad me dio 1, 0, 0, 5 y 9. ¿Por qué me dio eso? Ah, resulta que en Python, cuando uno utiliza el asterisco para multiplicar, en realidad va a ser multiplicación de elemento por elemento. O sea, cuando yo le pongo el asterisco, me multiplica 1 por 1, 2 por 0, 3 por 0, 4 por 0 y así. Entonces, por eso los únicos elementos que sobrevivieron fueron los de la diagonal, el 1, el 5 y el 9. Ah, entonces, ¿cómo hago para multiplicar de verdad las matrices? Con el producto de que se hace en álgebra lineal. Hay varias formas. Una de ellas es utilizar el símbolo de arroba o at, eh, y eso me debería dar el producto matriz, el producto intermatrices. Miremos. Ahora sí lo dio. Cualquier matriz multiplicada por la identidad me da ya misma. Mi matriz es 1, 2, 3 hasta el 9. Y el resultado fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, así es como podemos multiplicar dos matrices usando Python. Hay otra forma que tenemos para multiplicar matrices, que es usando NumPy. Básicamente usamos una función llamada dot, que viene de punto, a, i. Y eso me debería dar el mismo resultado que utilizar en arroba. No son como la misma función internamente, porque una es de NumPy y esta llama a otra función, pero digamos que para matrices me van a dar el mismo resultado. Yo puedo utilizar la arroba o puedo utilizar np.dot y me va a dar lo mismo. Entonces, listo, esta es la manera que tenemos para multiplicar matrices. Ahora pasemos a otra cosa. eh, celdas. Entonces, pongamos acá algunos operadores lineales que vimos. Operadores lineales. Vamos a definir la matriz X, la matriz que me negaba, la matriz que me invertía el 0 en 1 o el 1 al 0. Entonces X, que si recordamos, era básicamente esto. El array tiene 0, 1 y 1, 0. Pero bueno, esas son las filas, básicamente. Tengo que meterlas todas en un solo conjuntico, encierro, y puedo verla. Pongámosle view X. Esa es la matriz X. Bien, ahora vamos a ver cómo actuaba. Nosotros en la parte teórica vimos cómo actuaba X sobre un estado arbitrario. Vamos a ver cómo actúa X sobre el estado 0 y el estado 1. Vamos a definir el estado 0 y el estado 1. Lo habíamos hecho ayer, que es np array. El primero es 1,0 y el 0 es 0,1. Las componentes son 0,1. ¿Podemos ver ambas? Claro que sí. View 0 y view 1.
Y en efecto me da el cero, me da el 1. De hecho, aquí le podemos poner eh, así, cero, y aquí lo mismo, pero con un 1. Y listo, tenemos ya definidos el estado cero y el estado uno. Ahora veamos qué ocurre cuando hacemos actuar X sobre los estados. Entonces vamos a darle acá un print, pues lo que queremos hallar primero va a ser qué pasa cuando X actúa en cero. Entonces cuando X actúa en cero, pues nosotros sabemos que se invierte, o sea, el cero que está aquí pasa a ser uno. Eso es lo que va a hacer X. O sea que el vector uno cero va a pasar a ser el vector cero uno. Vamos a ver si eso se ocurre. View X actuando en cero. Oh, pero espere, ¿qué pasó aquí? Me tenía que dar cero uno. Ah, el problema aquí es que estoy utilizando el asterisco. Tenemos que usar la roja o el np dot. Y ahora sí me transformó el estado cero en el estado uno. Podemos hacer lo mismo con cómo actúa la matriz X sobre uno. Y el resultado es que me lo invierte. Básicamente esto es el estado cero. Es decir, X actuando en uno me da el cero. Listo. Vamos a hacer algo. Vamos a rifar el premio de hoy. Entonces, prepárense. La pregunta es la siguiente, o bueno, más bien, ayer la temática fue que era el primero que lo enviara al grupo de WhatsApp, hoy va a ser el primero que lo envíe al chat del Zoom. Entonces, preparen ese chat. La pregunta es la siguiente. Aquí lo que se va a probar es como la habilidad para investigar, para buscar en internet rápido. Entonces, esta es la pregunta. Hay una matriz llamada T. Nosotros vimos la matriz X, la matriz Y, la matriz Z, la matriz Hadamard, la compuerta Hadamard, y todas ellas tienen una forma matricial. Hay una matriz o una compuerta que se llama T. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la forma matricial de T? Y la primera persona que responda, pues que lo envíe al Zoom, que se va a dar el premio. Aquí hay opciones. Entonces, lo único que tiene que hacer es enviar en el chat cuál de estos números es. Y obviamente no puede enviar más de un mensaje, porque estaría atinando a cualquier. ¿Puedo dar una pista? Debería estar en las referencias que coloqué. Ups, tenemos una respuesta. Vamos a ver si alguien nos responde. ¿Vale? Hay otra respuesta, aunque la respuesta tiene que ser como uno, 2, 3 o 4. ¿Cuál de esas 4 opciones es? Esta fue como la forma matricial, que es correcta, pero bueno, es uno, 2, 3 o 4.
Bueno, ya alguien dio la correcta. Am, Vamos a hacer algo. Esas dos respuestas están correctas, así que dejémoslo como doble ganador. Listo, entonces la respuesta es la 3 y pues la otra forma matricial es la que se envió ahí al chat. Em, pues vamos a probar cómo uno lo podría hallar. Entonces, no sé, gate. em, Voy a poner que es que. Entonces acá pues puedo ir a la documentación de Qiskit o podemos abrir el textbook. Este es el link que les había mandado. Ambas me va a llevar a lo mismo. De hecho, aquí dice que induce una fase de pi cuartos. Entonces, si vamos, por ejemplo, acá, aquí aquí en la tabla de contenido está la puerta P. Aquí me da la forma matricial. Entonces, pues bueno, ya la pi cuartos utilizando la identidad de Euler, que de hecho lo hicimos cuando, cuando dibujamos en la esfera de Bloch. Esto básicamente es uno sobre raíz de 2 más i sobre raíz de 2. Es decir, que es la tercera opción. Entonces, listo. Ya pues con eso repamos el cuadernito de hoy. Entonces, listo. Ya que ya tendremos eso, vamos a seguir. Estábamos en el último que hicimos fue cómo actúa X sobre esos dos estados. Ahora, eh, vamos a hallar la matriz adjunta de la que hablamos, es decir, conjugar y transponer. Entonces, matriz adjunta, que también le llamábamos hermítica conjugada. Entonces, lo que hace esta es, pues vamos a poner A, vamos a copiar A de acá arriba, donde teníamos A. Aquí lo tenemos. La matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ujú. Bien, vamos a seguir. Esta es nuestra matriz A y vamos a darle la matriz adjunta a esa matriz A. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que tenemos que transponerla y conjugarla. Entonces, para ello, jugámosle a daga, a dg, de daga. Daga es el simbolito de la cruz. Y va a ser lo siguiente, tengo que poner dos cosas. Entonces, la tengo que conjugar. ¿Cómo la conjugamos? Podemos utilizar np con la función que vimos ayer. Y vamos a ver a daga, aunque todavía no tenemos, aunque todavía nos falta transponer. Entonces vimos que al conjugarla no ocurrió nada porque pues las entradas son números reales y el conjugado de un número real es el mismo. Ahora vamos qué pasa si le hundo np transpose. Ahora sí me cambió. Las filas pasaron a ser columnas. Aquí había un 2 que era fila, ahora pasó a ser la columna. Entonces tengo que transponer y tengo que conjugarlo. Punto con. Y eso me va a dar la respuesta. Esto me va a conjugar la matriz A. Otra forma que tenemos para hacerlo es, en vez de escribir NP, podemos escribir simplemente A punto con. Es otra forma de llamar la función. Es como, pues, normalmente sería es un método de este elemento A de NumPy, este arreglo de NumPy. Entonces la conjugamos de esa forma, también lo podemos hacer y la podemos transponer. Y me va a dar exactamente lo mismo. Es decir, podemos utilizar cualquiera de esas dos. Y ahí vemos que transponemos y conjugamos. De hecho, si ponemos por acá una componente, no sé, 1j, me debería dar menos la primera componente. Y en efecto lo es. Eh, Listo, entonces podemos volver es una función. Entonces digamos que yo quiero llamar una función que me diga, no, en vez de usted estar escribiendo todo el tiempo conjugue y transponga, yo quiero que haga esto.
una función que se llame adjunta, por ejemplo, y yo le meta A y me devuelva la matriz adjunta, la matriz A. Obviamente no hemos definido esa función, entonces adjunta no significa nada. Vamos a definirla acá. Voy a definir adjunta. ¿Qué va a recibir adjunta y qué va a devolver? Lo que recibe es una matriz A y lo que devuelve es esto, la matriz conjugada y transpuesta. Cuando lo hago, ya lo tengo como si fuera una función. Bien, de hecho puedo definirla como, para que quede más explícito, como cosas, con entradas complejas, no sé, pongámosle uno más, ups, 1 más 1j, pongámosle por acá 6 menos 3j, y por acá 8 más 5j, por ejemplo. Entonces esta es la matriz, pues ya es una matriz de entradas complejas, y cuando le sacamos la matriz adjunta, lo que vamos acá también obtengo esto. Entonces miren que el i pasó a ser menos i en cada una de las partes en que teníamos una i, y también se hizo la transposición. Aquí teníamos el 2 como en la parte de la primera fila, ahora se hace en la primera columna. Bien, podemos pasar ahora a lo que son los vectores y valores propios. Bien, entonces, pues vamos a hallar, por ejemplo, los vectores y valores propios que hallamos en la parte teórica fueron los de X, y pusimos al final como ejercicio hallar los de la matriz Y, ¿no? Entonces vamos a hallar los de la matriz Y, a ver cuánto dan. Entonces definamos la matriz Y. La matriz Y era lo siguiente. Algo que podemos hacer acá en el modo texto es escribir ecuaciones como si fueran LaTeX. Entonces, para que no sean LaTeX, pues tomamos el modo matemático. La matriz Y es igual a, veamos, matrix, eh, matrix, y las entradas eran 0, menos eh, y 0. Entonces, esa es la matriz Y, pues la vamos a escribir acá. La primera fila es 0, menos i, o sea, menos 1j. Siempre tenemos que poner un número al lado del j. La segunda fila es 1j, 0. Y listo, todo eso lo meto en un solo conjunto para que sea una matriz. Y démosle a View. Entonces, listo. Esta es nuestra matriz Y. De hecho, pongámosle print. ¿Sí? Y le queremos hallar los valores y los vectores propios. Entonces, para ello, muy sencillo, llamamos a nuestro gran amigo NumPy. Vamos a llamar a una función de NumPy que se llama, si queremos hallar los valores propios solamente, pues solamente valores propios. Entonces lo que hacemos es, digamos, vals, que son los valores propios, va a ser np punto. La función la tenemos que llamar como de un subconjunto de funciones de NumPy. Entonces NumPy tiene como una parte dedicada a algoritmos básicamente de álgebra lineal, lineal, punto, vals. Entonces esa es la función que me va a determinar a mí, que me va a dar los valores propios. Vamos a ver qué nos arroja vals. La print vals. Entonces me arroja un vectorcito. Bueno, no sabemos si es un vector. Vamos a ver qué es. Me arregla un array de
dos entradas, y cada una de ellas es un valor propio. Entonces el primer valor propio es 1 y el segundo valor propio es -1, la parte imaginaria 0. Así que tenemos los mismos valores propios que teníamos en el caso de la matriz X, que serán 1 y -1. Bien, ¿qué otra forma tenemos para hacerlo? Además, pues aquí solamente hallamos solamente, aquí solamente hallamos los valores propios. Si queremos hallar valores propios y vectores propios, podemos usar otra función. Entonces pongámosle vex vals, pues que tengan los dos vectores y valores propios. Esto va a ser igual a, llamamos una función, también de NumPy lineal, que se llama e i g. Y le podemos poner de hecho una h, ya les voy a decir que es la h. Le metemos como argumento la matriz y. Ejecutamos, vamos a ver qué nos arrojó esa función. Nos arroja dos arreglos. El primer arreglo tiene -1 y 1, que son los valores propios. Y el segundo arreglo tiene una matriz. Entonces, vamos a ver cómo interpretamos eso. Pues cuando uno no sabe bien cómo se utiliza la función, uno lo que hace es ir a la documentación. O le pide ayuda a Python, le dice, ayúdeme, help. Yo no sé esta función, qué es lo que me está dando. La función np linalg eig. Entonces le damos eso y ejecutamos. ¿Y qué nos dio? Nos arroja un montón de texto que es información de esa función. De hecho, tiene hasta ejemplos acá de cómo se usa. Listo, entonces veamos qué recibe. Entonces la función eig va a recibir un parámetro que es a. Aquí se retorna los valores propios y los vectores propios de una matriz compleja hermítica o simétrica. En este caso, eh, la matriz Y, pongámosla acá. La matriz Y, cuando nosotros en la parte teórica hallamos la matriz adjunta de Y, nos dimos cuenta que era la misma, es decir, esto. Y eso significa que sea hermítica. Entonces, este tipo de matriz Y lo podemos meter en la función H. Ahora, si la matriz no es hermítica, simplemente le podemos quitar la H aquí. Y nos va a arrojar también el mismo resultado. Solo que ahora los valores propios aparecen con una parte imaginaria. Cuando le pongo la H, no aparece con una parte imaginaria. Entonces, esa es la diferencia. Cuando la matriz es hermítica, es decir, que ella es igual a su matriz adjunta, entonces podemos utilizar la función con la H. Cuando no, o sea, en general, cuando yo no tengo ni idea si eso es hermítico, le quito la H y me da la solución del problema. Listo, miremos qué más aparece aquí. Entonces, los parámetros que recibe. A es uno de los parámetros que recibe esa función. Yo le tengo que meter a la función un arreglo que sea hermítico o una matriz simétrica. Eso es todo lo que pide para solucionarlo. Ahora, ¿qué es lo que retorna? Retorna dos cosas. Aquí aparecen los returns. Lo primero que retorna es un W, un arreglo llamado W, que contiene los autovalores, los valores propios, en orden ascendente. Cada uno se repite de acuerdo a su multiplicidad. En este caso tenemos solamente dos valores propios, que son el -1 y el 1. Entonces, por eso primero aparece el -1, porque es el menor. Van a aparecer en orden ascendente. Ahora, la segunda cosa que retorna es un arreglo, que en realidad vimos que era una matriz. Es decir, aquí esto es la primera fila y esta es la segunda fila. De hecho, vamos a hacer algo.
Recordamos que para acceder a los elementos de algo, lo hacemos con los paréntesis cuadrados, el conteo empieza en cero, así que si ponemos el primer elemento nos va a dar solo los valores propios, el segundo nos va a dar el arreglo ese que estamos tratando de entender. De hecho, si le damos view a esto, nos va a mostrar una matriz. Entonces, sigamos viendo. La segunda cosa que retorna es una matriz. ¿Y qué contiene? La columna, la columna iésima, básicamente, es es el valor, el vector propio normalizado, correspondiente al valor propio WI. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mm, digamos que aquí yo voy a almacenar mis valores propios, ya sabemos que son la primera cosa que arroja la función. Entonces, los valores propios solamente van a ser el elemento cero de lo que arroja esta función. Y los valores propios, vals, perdón, dex, van a ser lo segundo que arroja. Entonces, miremos. Lo que me están diciendo es que, lo que me está diciendo la documentación es, la componente iésima, es decir, la columna iésima de esa segunda cosa que me arroja, es un vector propio. Entonces, le ponemos los dos punticos, tal como nos muestra la documentación, y vamos a hallar el vector cero, el vector propio cero, o sea, el primero, que sería esta regla. Entonces, ponemos view, y aquí me arroja el primero. Esto, eh, este sería, pues bueno, el vector propio asociado a qué valor propio. Al valor propio, eh, pongámosle valor propio 1, que va a ser vals c. Entonces, el vector propio que tiene valor propio, más bien, el primer valor propio, pongámosle como primer valor. El primer valor propio es -1 y el vector propio asociado es este. Entonces ya hallamos con Python los valores y vectores propios de la matriz Y y los podemos comparar con lo que nos dé a mano. Ahora podemos ver el segundo. Segundo sería aquí le ponemos el índice 1 y la segunda columna de esa matriz que nos arroja. Entonces estas son. Y así es como podemos obtener eh, los valores y vectores propios usando Python. De hecho, vamos a hacer la prueba, quitemos esta h, nos debería arrojar lo mismo, y lo hace. Pues aquí aparece 0.99999, eso es un 1. Aquí, bueno, tocaría revisar la documentación porque aquí dio diferente. Entonces, se podría ver, en vez de poner la h acá, ponemos este es y bueno, esto puede quedar ah, como trabajo. Como trabajo para cada uno. Aquí están los retornos. Eh, en principio es lo mismo. Entonces, pues no sé, se podría revisar con la documentación. Es que el H, pues bueno, es para matrices hermíticas, en este caso tenemos la Y. Listo. Entonces así es como uno puede buscar la información de cada función. Aquí dejemos como el H, para que quede allí. Bien, lo que sigue sería. Vamos a hacer lo mismo, pero para el X. Entonces la matriz X que habíamos definido, la teníamos arriba, de hecho. Ups. Array. 0, 1, 1, 0. Lo metemos todo en el mismo conjunto.
Y vamos a ver X. 0, 1. Listo, es lo que ya teníamos. Ahora vamos a hallar los valores y vectores propios. Entonces, nuevamente, Vx, vals, llamamos la función lineal, ¿listo? Dije h, y le metemos x. Ahora, los valores propios van a ser la primera cosa que arroje. Vals, primero que arroje la componente 0. Y los vectores propios van a ser los segundos. Listo, podemos imprimirlos tal como lo hicimos antes. Print, acá el primer valor propio, es vals 0. Y le damos visualizar el vector 0. Ups, salió mal. Oh, aquí está. Entonces, listo. Esto fue lo que obtuvimos en la parte teórica para X. Cuando hallamos X, nos dio que los valores propios pues eran 2, menos 1 y 1, y que el asociado al valor propio menos 1 era el siguiente. Era 1 sobre raíz de 2. Y aquí aparecía el vector 1, 1. 1, perdón, 1 menos 1. Ese era el que estaba asociado al valor propio menos 1. Y pues fue lo que nos dio. Aunque solo que nos dio con el signo en otro lado, pero eso no es ningún problema. O sea, este menos yo lo puedo poner arriba o lo puedo poner abajo. Ahora, para el segundo valor propio, pues es prácticamente lo mismo. Podemos imprimirlo. Lo que tenemos que cambiar es el 0 por 1. Listo. Em, pues básicamente eso es para hallar valores propios. Otra cosa que vimos fueron los eh, matrices unitarias o operadores unitarios, que la condición que tenían que cumplir era que si U es esa matriz, entonces al multiplicarla por el adjunto, le tiene que dar la identidad. Entonces eso se tiene que cumplir y pues bueno, esto es totalmente equivalente a haberlo escrito en este otro orden. Entonces esa es la condición que tienen que cumplir nuestras matrices unitarias o nuestros operadores unitarios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a utilizar, por ejemplo, la compuerta Hadamard, que fue la última que vimos, esa matriz. ¿Qué forma tiene? Vimos que era una matriz que tenía esa forma. Vamos a crearla acá. H es igual a np array. Creamos lo que está adentro, que es 1,1. Y la segunda fila es 1, menos 1. Lo ponemos como matriz, con los paréntesis cuadrados a los extremos, y lo tenemos que dividir entre raíz de 2. Para la raíz, el npsqrt de 2. Y listo, démosle view h. Esta es nuestra matriz Hadamard, escrita aquí, pues aparece la forma numérica de la raíz, apenas entendible. Pues, esto lo entiendes con números, no con símbolos de raíces. Y vamos a multiplicar h por su conjugada, con su matriz compleja conjugada, o con su matriz adjunta, o aritmética conjugada. Habíamos creado una función que lo hacía, que se llama adjunta, h. Y le vamos a dar view. Listo. Miren lo que generó. La primera componente es 1, la segunda es un número muy pequeño, es decir, este número es un 0 prácticamente. O sea que me está dando 1, 0, 0, 1. Me está dando la identidad. Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente.
estamos haciendo H por H conjugada, lo traigo de acá, vamos a tratar de confirmar que sea, que esa matriz sea unitaria. ¿Por qué tiene que ser unitaria? Porque es una compuerta cuántica, y nosotros decimos que las compuertas cuánticas tienen que ser unitarias para mantener la probabilidad. Entonces, estamos tratando de ver si esta H es en verdad una posible compuerta lógica. Tiene que ser unitaria. Entonces, hicimos la multiplicación de H con su adjunta, ahora vamos a hacer la multiplicación de la adjunta con H. H. Y lo mismo, me está dando 1, 0, 0, 1. Pues este número es prácticamente un 0, es despreciable. De hecho, el 0, pues, no existe como un 0 en la máquina. Entonces, pues, bueno. Am, Podemos hallar también los valores y vectores propios de esto, pues utilizando la función make h, tal como lo utilizamos arriba. Make h para la matriz h, y esto nos va a dar los valores y vectores propios. Y, y listo, los podemos imprimir tal como hicimos ya en los dos casos, pues ya no es necesario repetir todo este mismo proceso. Listo, hay algo que les quiero mostrar y es que hay una forma súper general. O sea, hay una compuerta lógica grande. A ver, la pongo aquí en pantalla. Es decir, ¿cuál es la compuerta lógica más general que nos podemos imaginar? Entonces va a tener esta forma, se va a llamar la matriz U. Y esa matriz va a estar en Qiskit, que en un momento pues la vemos. Entonces, esta matriz que tiene tres parámetros, teta, phi y lambda, me puede generar cualquier matriz que ya hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, si no sé, si digamos que teta es igual a 0 y teta es igual a 0, digamos que phi es igual a 0 y lambda es igual a 0, todo es igual a 0. La matriz que voy a obtener es la matriz identidad. Y así puedo empezar a jugar con estos tres parámetros para construir la compuerta Hadamard, la compuerta X, la compuerta Y, todas las que hemos visto. Bien, ahora sí, entramos a la última parte, que es Qiskit. Qiskit. Entonces, Qiskit es la librería de IBM con la que vamos a poder programar estos computadores cuánticos, con la que vamos a poder formar circuitos. ¿Y cómo la vamos a llamar? Así como llamamos a NumPy, import Qiskit. Entonces, podemos importarlo de algún nombre especial, pero con que hagamos, que ejecutemos esto, es suficiente. Ahora, lo único que vamos a utilizar ahora eh, va a ser una función muy especial de Qiskit. Entonces decimos, desde Qiskit, impórteme una función llamada Quantum Circuit. Y listo. Vamos a darle help Quantum Circuit. A ver, ¿qué es eso? Entonces, listo. Aquí, pues, me va a generar un montón de palabras. Vamos a ver las primeras nada más. ¿Qué recibe? Entonces, la clase circuito cuántico va a crear un nuevo circuito. ¿Y cuáles son qué es lo que recibe? Va a recibir, y dice, registros. Entonces, esto, rex, significa registros, y registros es una lista, o bueno, son listas, o son números enteros, de hecho, ajá, o son números enteros que me van a decir cuántos qubits tengo, o cuántos bits tengo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a crear el primer circuito cuántico. ¿Cómo lo hacemos? Llamémosle QC, de Quantum Circuit. Para crear el primer circuito cuántico llamamos la función Quantum Circuit y ¿qué le vamos a ingresar? Vamos a ingresarle el número de qubits. Entonces vamos a decir que tenemos un solo qubit. Ahora, si le damos a print QC,
Aparece una Q nada más. O si dejamos solamente el QC, me aparece qué elementos QC. Entonces QLC pues simplemente es un circuito cuántico y aquí me dice que está ubicado en una dirección de memoria. Eso es todo. Pero listo, entonces vamos a ver cómo podemos ver ese circuito. Entonces vamos a llamar una función que está intrínseca en este circuito que se llama draw. Pues, básicamente vamos a dibujar el circuito. Entonces, cuando lo dibujamos, nos imprime un cubo, tal como habíamos visto en la última parte en la teoría. Tenemos el qubit Q y tenemos una línea. Esa línea me va a representar un canal cuántico. Es decir, todas las operaciones cuánticas van a ser sobre esa línea. Todas las compuertas o operaciones sin matrices que le apliquemos, todas las transformaciones que le hagamos al qubit van a aparecer sobre esa línea. Entonces, listo, ya creamos el primer circuito con un solo qubit. Ese qubit se llama Q. Ahora, si le queremos aplicar alguna compuerta, pues va a ser muy fácil. QC punto, digamos que le queremos aplicar la compuerta X, se la aplicamos al primer qubit. Entonces, aquí voy a hacer mayúscula, creo. Vamos a ver. Ya vi por qué. Esto en realidad es 0. Recordemos que Python empieza a contar en 0. Y esto es lo que hace. Le aplicamos eh, la compuerta X a Q. Em, Hay cosas que vamos a ver, es ese qubit Q, cómo se inicia. Es decir, esa Q es el estado 0, es el estado 1, es el estado más, es el estado menos. Eso lo veremos más adelante. La respuesta es que el estado con el que empieza es 0. Esto por defecto empieza en un estado de la base computacional 0, pero lo podemos inicializar como queramos. Entonces digamos que nosotros queremos que inicie en el estado 1. Entonces el estado 1 pues está dado por estas componentes, el vector 0, 1. Es decir, esto me va a generar eh, el estado 1. ¿Y cómo lo vamos a inicializar? Pues vamos a crear un circuito cuántico, pues, de nuevo, de un qubit, y le vamos a dar a qc punto inicializar. Initialize. Entonces, ¿qué le vamos a poner? El estado inicial. Y al qubit 0. El qubit 0 es el primer qubit, es el único qubit que tenemos. Tenemos un circuito de un solo qubit. Y vamos a dibujar eso. qc.draw. Ajá, entonces ahora me dice, tiene su qubit Q y hay una compuerta, que es una compuerta que lo va a poner a él en el estado inicial que yo quiera, que es 0, 1. Listo, podemos agregar muchas más compuertas. Vamos a crear el circuito cuántico, quantum circ, el último que vamos a tener. Y vamos, para aplicar compuertas, recuerden que cuando uno quiere atajos, le de la tecla tab, entonces qc punto y le doy tab, me va a dar pistas, espero que cargue, de todas las cosas que yo le puedo hacer a ese circuito cuántico. Entonces acá vamos a buscar compuertas que conozcamos. A ver. Por ejemplo, conocemos la compuerta H, la compuerta Hadamard. Vamos a hacer que actúe sobre C. Y vamos a darle QC. De hecho, si buscamos acá en draw, aquí debe estar, aquí aparece. Entonces aplicamos la compuerta Hadamard. Si queremos aplicar otras compuertas, por ejemplo la compuerta X, ya la hemos puesto, la compuerta Y, punto Y, se aplica sobre el qubit 0, la compuerta, la del premio, la compuerta T, se aplica sobre 0, y así podemos ir formando todo. Ahora, había una compuerta que era la compuerta U, que les había mostrado acá, la más general, esa también la encontramos allí. Entonces, vamos a generar el QC otra vez, quantum circuit, un qubit, QC punto, vamos a buscar la compuerta U.
Vamos a ver dónde está. Aquí está, la U. Entonces, la aplicamos sobre el qubit 0, por ejemplo. Me va a arrojar un error. Pues claro, me tiene que arrojar error porque la compuerta U tiene que recibir tres parámetros, teta, phi y lambda. Entonces, bueno, vamos a definir lo que es teta, phi y lambda. Entonces, teta, para quienes les guste como imprimir bonito, hay una forma de en Python uno, en estos cuadernos, uno formar las variables letras griegas. Por ejemplo, la letra teta, lo escribo así con el backslash, y al final le uno la tecla tab, y me genera la letra teta. Entonces, digamos que, no sé, teta es pi cuartos, es np pi cuartos. El pi lo llamamos desde NumPy, en cuartos, digamos que phi, el backslash pi, tab, va a ser igual a 0, por ejemplo. Aquí me estoy inventando valores. Y el último era lambda, tab, digamos que es np medios. Entonces, lo que va a recibir la compuerta U va a ser teta, pi y lambda. Aquí me falta una coma. Y todo eso se va a aplicar sobre el qubit 0. Y ya se supone que lo hicimos, vamos a dibujar el circuito. Listo, entonces ya me aplicó la, la compuerta U general con estos parámetros pi cuartos, 0 y pi medios sobre el qubit 0. Esto va a aparecer aquí. Inventamos y listo, eso sería la parte numérica de hoy. Ya con eso acabaríamos, introdujimos lo que es Qiskit. A partir de mañana empezaremos ya a usarlo en forma, ya que ya no necesitamos como usar álgebra lineal. Ya empezamos a trabajar es con todo lo que tiene Qiskit implementado. Vamos a correr circuitos, vamos a, pues, a correrlos en simuladores, vamos a correrlos en computadores reales también. Y listo, a partir de ahora vamos a utilizar solo Qiskit. La información de Qiskit está en la referencia que les puse para el cuaderno o en la documentación.